hacer esto. Bien, estamos ya en pantalla, jóvenes. No podía yo dejar pasar esta situación que voy a enseñarles ahora, que no es precisamente estrictamente anatomía, pero es parte de la vida de la universidad. Siempre suelo yo hacer conocer a los alumnos estos aspectos de la vida universitaria. Y bueno, ya se estaba pasando el tiempo. Tengo esto que enseñarles ahora, más luego hablaremos de la autonomía universitaria, por ejemplo, que es otro aspecto, y así sucesivamente vamos a conocer la vida universitaria. Hoy vamos a hablar de la fundación de la universidad en sus 396 años. Bueno, ¿cómo empieza la fundación de nuestra universidad? El príncipe de Esquilache, virrey del Perú, el 22 de febrero de 1621, autoriza la fundación de un colegio en Chuquisaca al padre Juan Frías Yezán, quienes han logrado ingresar al Paraninfo universitario. Ustedes han debido ver en la parte central el retrato de Juan Frías Yezán. Es el fundador, ¿no?, que autorizado por Esquilache hace esa fundación. Vamos a ver esas características. Y le dice que funde con el nombre y la advocación que le pareciere. O sea, estaba sujeto al Juan Frías Yezán de cómo iba a hacer la fundación. El 10 de abril de 1621 dio nombre de San Juan Bautista. Primero así se llamó un centro educativo que se llamaba San Juan Bautista. Este colegio San Juan Bautista a lo posterior se va a convertir en el Colegio Junín. Pero veamos. Aprobado por el breve pontificio de Gregorio XV y por célula real de Felipe III, el Colegio Real de San Juan Bautista tuvo las preeminencias y facultades de una universidad de estudios generales y con autorización real y pontificia de expedir títulos. Es decir, no era un simple colegio, ¿no? Tenía una categoría de una universidad en ese entonces. Este es Juan Frías Yezán. El padre Juan Frías Yezán realizó sus gestiones en los años 1621 a 1624 ante autoridades virreinales y provinciales en Lima y Chuquisaca. El 22 de marzo de 1623, el virrey del Perú, Guadalcázar, ordenó la provisión de una universidad en Chuquisaca. El padre Santillán, en el Cabildo Eclesiástico y la Audiencia de Charcas, el 15 de marzo de 1624, promulga el siguiente acuerdo. El padre Santillán ha sido el primer rector. Por donde tenemos por cosa muy útil y necesaria el que en esta ciudad se funde la dicha universidad, así por la comodidad de sus hijos de la tierra como por autoridad de ella. El padre Juan Frías Yezán firmó la creación de la universidad con la patente de fundación del 27 de marzo de 1624 y el escudo de armas, que es este, que ustedes lo conocen, lo utilizan, tiene un significado importante. Aquí tenemos a San Francisco Javier, las torres y los leones, que significa la realeza, que estaba regido por España, y el cordón bicéfalo, que responde a las características andinas. ¿Quién es Juan José de Frías Yezán? Nació en Medina del Campo, en España, en 1563. Jesuita, hizo su
noviciado en su ciudad natal. En 1585 fue destinado a Lima, Perú, prefecto de estudios en Lima. Primer rector del Seminario San Luis en 1594 en Quito, Ecuador. Provincial de Lima entre 1620 a 1626. Celebró en las ciudades del Perú la canonización de Ignacio de Loyola y de Francisco Javier. En 1628 a 1632 ejerció el gobierno del Colegio Máximo de Lima. En 1634 fallece en Lima, Perú. Bueno, a esto quiero agregar, decir que Juan Frías Yezán solo estuvo en Sucre en 1624 para fundar la universidad. Su actividad principal ha sido en Lima, donde fallece, como indica el dato. San Francisco Javier es el nombre que se tiene de nuestra universidad. ¿Y quién es San Francisco Javier? San Francisco Javier nace el 7 de abril de 1506 en Pamplona, actual Navarra, en España. Primero es huérfano de padre a los 9 años. Hizo sus estudios primarios en su ciudad natal, bajo la tutela de su madre. En 1525 ingresa a la Universidad de París. Bueno, después de haber llegado al bachillerato, llega a la Universidad de París y culmina graduándose en Letras y Filosofía, que posteriormente viene a constituirse docente de la misma Universidad de París. Le contratan como profesor por su aplicación. Completa sus estudios luego en Roma, pero ya con el enfoque teológico que enseguida veamos, hace con Ignacio de Loyola. San Francisco es fundador de la Compañía de Jesús y fiel colaborador de Ignacio de Loyola. En realidad es un cofundador con Ignacio de Loyola. Ignacio de Loyola solito no ha sido el fundador. Han sido una reunión de siete jesuitas que Ignacio de Loyola les reúne, evidentemente. Entre ellos estaba Francisco Javier. Viaja a la India portuguesa con amplias facultades para cumplir su misión religiosa. Después de estar en Roma, de haber hecho sus votos, etc., viaja a la India portuguesa con amplias facultades para cumplir su misión religiosa. Fíjense, de España se va a Roma y de Roma a la India, para tomar en cuenta. Propaga la fe cristiana por la India, por Japón y por la China. Es decir, se va prácticamente a todo el Oriente lejano, al lejano Oriente. Identificado con el sufrimiento de los pueblos oprimidos, escribió un catecismo y cartas religiosas. Al ingresar a la China, en una isla llamada Sanxiang, encalla el barco, es decir, se para el barco y se enferma San Francisco de pulmonía y muere el 3 de diciembre de 1552. Su muerte se conoce en Roma 3 años después. Imagínense el tiempo que transcurrió y la información que tenía que transcurrir de ese entonces. El 3 de diciembre, en honor al fallecimiento de Francisco, se conmemora como el patrón universal de las misiones católicas. Luego, después de haber conocido su vida apostólica que realiza Francisco Javier, es beatificado en 1619 y canonizado el 12 de marzo de 1622. 1622, esta es una fecha próxima a la fundación de nuestra universidad. Y evidentemente se funda en 1624
la universidad en homenaje a este mártir de la Iglesia Católica, que es San Francisco Javier, ya canonizado, ya vuelto santo, ya se llama San Francisco Javier. Y en vocación a este nombre, entonces se funda la Universidad de San Francisco Javier, que este año estamos celebrando 396 años. Vean ustedes, esta es una imagen de Juan Frías Ezán, el fundador. Solo es fundador, mientras Santillán era el primer rector. Aquí me encuentro en el Paraninfo junto a todos los auxiliares de docencia, de anatomía, que en esos años, cuando yo era jefe de anfiteatro, me colaboraban. En este lado, ¿quién creen que fuese? Estoy en la segunda planta de Derecho, donde funcionaba Medicina. Aquí hemos estudiado nosotros. Aquí estoy yo de estudiante en las buenas épocas rebeldes del pelo largo, ¿no? Y de la barba. Ahí me tienen ya como estudiante de la universidad. Pero bueno, esos son recuerdos que yo tengo dentro de lo que significa nuestra vida universitaria. Así quería mostrarles, jóvenes, esto que significa lo que es la fundación de la universidad, a qué se debe, por qué recibimos el nombre, y algo bien claro que quede: San Francisco Javier nunca llegó a Bolivia, nunca estuvo en Bolivia. Ya les dije, de España, de Pamplona, se fue a París, de París a Roma y de Roma a las Indias Orientales. Ahí fallece cerca a China en una isla. De manera tal que algunos autores, alguna gente mal informada indica que San Francisco Javier hubiera llegado a fundar la universidad. Y no es así. Se funda en su honor, que es muy diferente, ¿no? Bien claro, entonces, jóvenes, así tenemos 396 años que estamos cumpliendo y falta 4 años para ser 400 años de vida universitaria. Esta vida universitaria que ustedes deben conocer, que ustedes tienen que conocer y que, bueno, para eso han ingresado a nuestra universidad, para saber también esta parte de la historia. Con esto, jóvenes, he querido introducir el tema de hoy, las clases de hoy. Lo vamos a seguir haciendo con otros temas respecto a lo que es la vida universitaria. Es menester que ustedes conozcan, ya que no tenemos el contacto vivencial directamente presencial para poder hablar de estas cosas, pero ahora sí se puede hacer también por esta vía, un poco robando, digamos, lo que es el tiempo asignado. Bien. Entonces, la fundación de nuestra universidad se quiere como homenaje de trabajo y de estudio. Trabajo de los profesionales que hemos salido de esta universidad, y estudio de ustedes que tienen que hacer ese camino tan noble que es el conocimiento. Por tanto, amigo universitario, ¿qué va a hacer? El estudio sea el faro que te ilumine mente y existencia. Lucha y construye, que te esperan muchos triunfos. Solo con el estudio, solo con el conocimiento, llegarás a hacer esto, triunfos, ¿no? Entonces está en sus manos de ustedes, de cada uno de ustedes, hacer lo mejor posible en esta situación de la pandemia que estamos atravesando. Ahora sí, vamos a entrar al estudio de la parte anatómica. Esperando y cerrando este paréntesis histórico, vamos a ingresar al estudio de las formaciones profundas de la cara. En la cabeza habíamos quedado ahí hablando de la parte ósea, de las partes blandas, de las regiones superficiales. Ahora vamos a entrar a las regiones profundas para hablar del aparato respiratorio. El aparato respiratorio, que corresponde a conductos aéreos y los órganos principales, que son los pulmones.
¿no? Empieza en la nariz, las fosas nasales, luego pasa a la faringe, a la laringe, a la tráquea, los bronquios, la división en bronquios secundarios, terciarios, etcétera, y llegamos a los alvéolos pulmonares que forman los pulmones propiamente dicho. Entonces, vamos a hablar del aparato respiratorio empezando de acá, ¿no? Los pulmones son los órganos centrales de la respiración donde se produce la hematosis, es decir, el intercambio gaseoso del dióxido de carbono con el oxígeno, el dióxido de carbono que expulsamos y el oxígeno que nosotros introducimos hacia nuestros tejidos. Y para ello necesitamos conductos, y esos conductos empiezan en la nariz y las fosas nasales. Por tanto, vamos a hablar de la nariz. La nariz, esto es una eminencia que sobresale en la cara, está debajo de la frente, a cada lado de los ojos, por encima de la boca, ¿no? Tiene la forma de una pirámide triangular, con la base dirigida hacia abajo, el vértice hacia el entrecejo, y 3 bordes. Bien, entonces, las caras son 2 caras laterales, izquierda y derecha, oblicuas hacia la mejilla, a la región geniana, a la región de la mejilla, ¿sí? Oblicuas. Estas son caras reales, como estamos viendo aquí, mientras que la cara posterior es imaginaria, es simplemente el punto de unión de lo que es el vestíbulo nasal con las fosas nasales propiamente dichas, que la próxima clase nos vamos a ocupar. Ahora estamos hablando de la pirámide nasal simplemente. Entonces, además de las caras, tiene 3 bordes, 2 bordes laterales, izquierdo y derecho, que comienzan en el ángulo del ojo y terminan a nivel del labio superior, formando un surco, el naso palpebral, a esta altura, el naso geniano, que separa de la región geniana, y el naso labial, que es este surco que separa la nariz del labio superior, ¿no? Esos son los bordes laterales. Mientras que el borde anterior, este es el borde anterior, este es el borde anterior, se extiende de vértice a base, tiene la forma más o menos sobresaliente y redondeada, y se denomina el dorso de la nariz. El dorso de la nariz. A propósito, vamos a hablar del dorso de la nariz. Pero veamos, la base que se dirige hacia abajo presenta unos orificios izquierdo y derecho que corresponden a las ventanas de la nariz u orificios anteriores de las fosas nasales, que nos permite conectar el interior del aparato respiratorio con la parte externa, es decir, orificios que permiten el ingreso y salida de los gases, ¿no? El oxígeno que ingresa y el dióxido de carbono que expulsamos. Bueno, ahora vamos a hablar del dorso de la nariz. El dorso de la nariz se reconoce generalmente, bueno, hay muchos dorsos de la nariz, ¿no? Pero se reconoce generalmente tres características. Una nariz recta, cuyo dorso, como estamos viendo, es recta, ¿no? Una nariz aguileña, que es esta, cuyo dorso es sobresaliente, y una nariz achatada en forma cóncava, esta es en forma convexa, ¿no? Y entre estos tenemos algo que en el inicio de los estudios de la nariz se vieron este tipo de nariz, que se llama la nariz griega. Esta nariz griega tiene una particularidad, es una nariz recta, pero no tiene este ángulo que se forma entre la frente y la nariz a nivel de la raíz. Fíjense, la frente y la nariz se continúan directamente, recta. Por eso se llamó nariz griega, que se observó primero en los habitantes griegos, precisamente, de ahí viene, ¿no? En la Grecia antigua. Pero bueno, esta nariz no es propiedad de los griegos, hay en todas partes de Europa este tipo de nariz. Y aquí han representado entonces a ese tipo de nariz, ¿no? En la escultura.
tenemos una nariz griega. Y aquí tenemos una nariz recta. La nariz recta es la nariz más común, ¿no? Generalmente de la raza blanca, ¿no? Y bueno, este personaje que ustedes están viendo no está colocado aquí una persona por nada más. Era el vicepresidente de Estados Unidos, Al Gore. Al Gore se llama así, que tiene una fundación respecto al medio ambiente. Aquí estamos tomando como ejemplo su nariz. Tenemos entonces una nariz recta y una nariz griega. Las siguientes narices son la nariz aguileña y la nariz achatada. La nariz aguileña es propio del habitante americano, del continente americano. Desde Norteamérica, donde vivieron, mejor dicho, las tribus apaches, los apaches, aquí está su nariz, ¿no? Con la convexidad, hasta Sudamérica, y en todo caso en Bolivia también. Y aquí ustedes están viendo a un personaje, aunque no tan agradable, pero que tiene esa nariz, ¿no? ¿Ustedes saben quién es? ¿Le han reconocido? ¿Reconozcan? Ah, ya estás reconocido entonces. Bueno, es un ejemplo entonces de nariz aguileña. Y la nariz achatada es propia de la raza negra, achatada y con la curvatura, con la concavidad. Su base también se ensancha. Precisamente ahora vamos a ver la base. La base de la nariz, hemos dicho, presenta unos orificios. En la nariz recta generalmente son piriformes estos orificios, ¿no? De forma piriforme, con la base hacia arriba y su extremo anterior más estrecho. Esto es lo que son los orificios piriformes. En una nariz recta, en una nariz aguileña como los orificios son alargados en sentido antero-posterior y estrechos en sentido transversal, ¿no? Y un poco dirigido hacia atrás, como están viendo, hacia atrás, mientras que esto mira hacia abajo. En una nariz achatada tenemos esto, ¿no? Que los orificios son transversales, no son alargados en sentido antero-posterior como en este caso, sino transversales. Bueno, eso depende de las razas. Esto está sujeto a las razas, ¿no? La raza blanca, la raza americana, la raza negra, en fin, y así nosotros podemos observar esta nariz. En cuanto a su estructura mismo, solamente recordar su anatomía. Su anatomía nos dice que la pirámide nasal está constituido por un esqueleto osteofibroso, ¿no? Revestido por partes blandas y lógicamente, como todo órgano que forman estas partes de nuestro cuerpo, necesita inervación e irrigación. Su estructura corresponde a esto. Tenemos una parte ósea que corresponde a los huesos nasales o propios de la nariz, a la apófisis ascendente del maxilar superior, ¿no? A la apófisis ascendente del maxilar superior. Y hacia abajo un poco la espina nasal anterior, el borde anterior de la apófisis piramidal, la apófisis palatina del maxilar, que van a formar el orificio inferior. En cuanto a los cartílagos, nosotros tenemos el cartílago del tabique, que va a estar en la línea media, pero externamente tenemos este cartílago triangular cuya base se une hacia el dorso, ¿no? Luego tenemos el cartílago del ala de la nariz, que tiene esta característica, tiene la forma de una letra U, con sus ramas que se dirigen hacia atrás, ¿no? Una hacia el ala de la nariz y otra a la línea media hacia el tabique nasal, mientras que su vértice va a formar el vértice del dorso de la nariz, que viene a ser el lóbulo o el pulpejo nasal. Bueno, el cartílago
del ala de la nariz forma el orificio de las fosas nasales que hemos hablado de las ventanas de la nariz. Bueno, hay otros pequeños cartílagos sesamoideos, cuadriláteros, ¿no? Algunos supernumerarios, variables, por eso no vamos a describirlos, sino simplemente señalar. Bueno, esto es lo que es la parte ósea y la parte cartilaginosa de la nariz. Esta pirámide nasal está cubierto de partes blandas que empieza con la piel, ¿no? Tejido celular subcutáneo que es escaso hacia arriba y un poco gruesa en la parte especialmente de las alas de la nariz. Bueno, ¿qué músculos? Además, la parte muscular está constituido por el músculo piramidal de la nariz, el músculo triangular o transverso de la nariz, el elevador propio del ala de la nariz, el elevador común del ala de la nariz y del labio superior, que ustedes han conocido ya en la parte de la que es la característica respecto a la estructura de nuestro cuerpo. Bien, eso entonces en la parte de lo que significa los músculos. Veamos aquí, es la pirámide nasal, igual, huesos propios, apófisis ascendente, cartílago triangular del ala, aquí es la parte tejido graso, ¿no? El músculo triangular, el mitiforme, y ahí tenemos el elevador del ala de la nariz y del labio superior. Así se ha formado entonces la pirámide nasal, cubierto por la piel. Está inervado por los nervios nasal externo y nasal interno, nasolabular, y por el nervio infraorbitario. La inervación es de tipo sensitiva. Para los músculos corresponde la inervación del nervio facial. Recuerden ustedes que llega el nervio facial a estos músculos. En cuanto a la irrigación, nosotros tenemos a la arteria facial, que al llegar al ala de la nariz le da esa ramita al ala de la nariz. También de aquí, de la arteria orbicular de los labios, nace un pequeño ramo que se dirige hacia el septum, que es el subtabique. Y sigue el subtabique, el ala de la nariz, y sigue a la parte del ala de la nariz. Bueno, con eso hemos visto lo que significa la nariz, ¿no? Esto, la pirámide nasal. Ahora, a partir de la pirámide nasal, vamos a ingresar a la profundidad de la cara para hablar de las fosas nasales propiamente dichas. Las fosas nasales propiamente dichas son cavidades que están dentro de lo que es la cara. Pero eso es tema para el día miércoles, que nos vamos a dedicar a formar a estas cavidades. Vamos a ver su funcionamiento también. ¿De acuerdo? Bien, jóvenes, con eso hemos concluido la clase de hoy, esperando que haya sido provechosa